Muy buenos días, sean bienvenidos a este podcast de Más Salud gracias a nuestros amigos de Yutin. Este espacio, definitivamente ya creo que lo hemos bautizado así, este espacio para aprender y aprender cosas buenas, desaprender cosas malas en temas de salud, que creo que es sumamente importante. Y bueno, seguimos nuestra gira, nuestra ronda por la ciudad de David Chiriquí. Y hoy nos acompaña el doctor Armin Olivito, médico general que también trabaja en clínica de heridas. Doctor, mil gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación. Vamos a hablar de todo un poco, específicamente con el tema del arte de curar con la suplementación. Qué interesante. Personalmente, doctor, yo nunca había escuchado esto. Así que me imagino que un par de nuestros oyentes también estarán así. Creo que es importante aprender. Pero empecemos hablando de qué son los diferentes tipos de heridas, desde su experiencia. Bueno, nosotros en la unidad manejamos distintos tipos de heridas, como el pie diabético, el cual aparece en personas que padecen esta enfermedad, la diabetes mellitus. Alguna herida, alguna complicación que tiene el pie entra dentro de lo que es el pie diabético. También vemos úlceras vasculares, pacientes que presentan problemas venosos, arteriales y aparecen heridas como tal. Esas son las heridas que nosotros le damos un tratamiento y las llegamos a solucionar en muchos de los casos. Vemos las lesiones por presión que aparecen en pacientes encamados. Muchas veces estos pacientes que están postrados, no se le da adecuado cambio de posición como debe ser y aparecen lo que son las lesiones por presión que se complican muchas veces a estos pacientes. Vemos también quemaduras, tanto de niños, adultos, de primer grado, segundo grado. Le damos un tratamiento oportuno y logramos solucionar esta situación. Otras heridas que vemos son heridas crónicas, heridas que por cualquier tipo, una laceración que no sana, más de 3 semanas que no sana, nos acuden a nosotros, le brindamos un tratamiento con apósitos, colocamos estos en las heridas 3 o 4 días y le damos una solución a esta herida que muchas veces no sana. Hay heridas de 40 años, 30 años de evolución y con estos tratamientos hemos podido solucionarlas. Buenísimo. De todo un poco, doctor, pero ¿cómo podemos hilar este tema de la curación a este tipo de heridas con la suplementación? ¿Dónde se unen? ¿Cómo se usan? Bien, nosotros, en el momento que tenemos una herida, el cuerpo entra en una fase de catabolismo, aumenta la demanda de ciertos nutrientes en nuestro cuerpo. Y para acelerar este proceso de cicatrización, necesitas suplementos proteicos, aminoácidos, que te ayuden a que esa herida pueda cicatrizar. Entonces, aquí empieza lo que es la suplementación. Le brindamos al paciente estos suplementos, ya sean líquidos, en polvos, y ellos empiezan a consumir y la herida empieza a mejorar en un tiempo mucho más corto. Mucho más corto. ¿Y qué ustedes utilizan? ¿Cuáles son esas herramientas? Nosotros actualmente manejamos una proteína con colágeno que presenta 16 gramos de colágeno por cada onza. Se llama Yutin. Es muy soluble, muy buen apego a los pacientes, el sabor. El apego al tratamiento en este producto ha sido satisfactorio últimamente. Muy fácil. Muy fácil por el tema del sabor. Entonces, se lo damos a ciertas cantidades. Hay pacientes que toman 1 onza 2 veces al día, 3 onzas 2 veces al día, 3 onzas al día o 5 onzas al día. Y esto, consumido diariamente en un tiempo aproximadamente de 3 a 5 meses, heridas que me podrían durar a mí 1 año, 2 años, 3 a 5 meses, ya hemos podido darle solución. Tenemos las heridas, tenemos nuestras heridas, tenemos el suplemento. ¿Cómo es el proceso de curación? ¿Cómo se utiliza? Bien. Independientemente de cada caso. Nosotros manejamos tablas de cálculo proteico. Pesamos al paciente, vemos cuánto necesita el paciente en sus requerimientos, según gramo kilo día, según cuánto pesa el paciente y cuántos gramos de proteína va a necesitar. Hacemos un cálculo
y de ahí sacamos, le dosificamos, le damos eso al paciente, te va a tomar, de este frasco va a tomar 5 onzas al día, que equivale a 80 gramos de proteínas diarias. Entonces, ese paciente lo consume y yo le realizo las curaciones, le coloco los apósitos en la herida y la herida empieza a evolucionar satisfactoriamente, mucho más rápido. Desde su experiencia con esta herramienta, con esta manera de curar heridas con la suplementación, ¿cuáles han sido los casos que usted más recuerde o los más comunes que llegan al consultorio de sus pacientes? Hemos tenido casos de pacientes con úlceras, por lo menos úlceras vasculares, que son las que un poco más cronicidad tienen. Úlcera de una señora de más o menos 30 años de evolución, con una úlcera que no mejoraba con nada. Empezamos a darle lo que son la suplementación, lo cual nos ayuda mucho en lo que es las secreciones. Cuando tú le aportas proteína a la herida, al paciente, la herida tiende a botar menos secreción, la herida tiende a secar un poco más, y empezamos a tratarlas con los apósitos, y la herida de más o menos 4 o 5 meses pudimos cicatrizarla totalmente, una herida de aproximadamente 30 a 40 centímetros. Otros casos son los pies diabéticos. Los pies diabéticos que muchas veces ya vienen con un criterio de amputación, el cirujano le hace una cirugía conservadora y nosotros, por medio de los tratamientos, por medio de la suplementación, hemos podido evitar lo que es la amputación del mismo. Bueno, doctor, ahora le pongo el siguiente caso, pero llega su paciente y le dice, o sea, ¿por qué tengo que tomar suplementos? ¿Qué significa esto? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se come? Vamos a decir, ¿qué beneficios me da? ¿Qué importancia tiene el uso de estos suplementos? ¿Y por qué no puedo, estoy con un especialista, porque usted es especialista en este tratamiento de heridas? En la práctica médica es lo que más veo todo tipo de heridas y cantidad de pacientes que tienen estas patologías, y cuando le brindamos el abordaje o le explicamos a nuestros pacientes qué debe hacer con el tema de la suplementación, le damos los datos que en lo que ellos consumen diariamente muchas veces son proteínas, son carbohidratos, en la alimentación normal. Y eso, en el momento que hay una herida, más si una herida tiene mucho líquido, pierde mucho líquido, se pierden estos tipos de nutrientes. Entonces el paciente necesita consumir un poco más. ¿Compensar esa pérdida? Esa pérdida que tiene, y para que esa herida pueda cerrar necesitamos estos suplementos. Entonces le vamos dando poco a poco lo que son las proteínas. Le podemos decir que aumente su ingesta de comida de este tipo de cosas, pero nosotros le damos las proteínas, le damos algunos aminoácidos esenciales también, fibras en sus alimentos, para que él pueda suplir esa necesidad del cuerpo, esa herida pueda cerrar, el líquido sea menos que bote por su herida, y nosotros junto con los apósitos que utilizamos, que son de una tecnología muy avanzada, lo colocamos en la herida y la herida empieza a cicatrizar. Usted mencionaba el tema de los suplementos que ayudan a compensar esa pérdida de proteínas, pero sabemos que la alimentación importante, pero no cualquier alimentación. ¿Qué tan determinante es una buena alimentación para la curación de esas heridas? Bien, en el momento que hay una herida, la demanda de carbohidratos, como lo que son arroz, papa, las verduras, los almidones, empieza a aumentar la demanda de lo que es mucho la proteína, las grasas. Entonces nosotros le damos datos al paciente para que él modifique el consumo diario, aumente un poco más ingesta de proteína, disminuya lo que son los almidones, ya que la proteína es la que nos va a dar el colágeno para que esa herida pueda cicatrizar. O sea, tratamos de darle a entender al paciente en su vida diaria qué es lo más importante para la cicatrización. En este caso, las proteínas, aminoácidos esenciales, la fibra, para que ella pueda mejorar. Desde su experiencia, ¿esto se conoce en Panamá? ¿La gente tiene conocimiento o es algo que porque tengo entendido que en otros países ya es una especialidad y todo eso, pero se conoce en términos generales la población de esta técnica? El servicio de clínica de herida en algunos otros países sí se maneja como un tipo de especialidad.
En Panamá tenemos médicos que lo que vemos son heridas. Estamos formados especialmente, nos preparamos internacionalmente solamente para ver todo este tipo de heridas. Entonces actualmente hemos ido aumentando en lo que es el tema docente, abordando a los hospitales, a los centros de salud, brindándole cómo se deben realizar este tipo de tratamientos para tener un mejor alcance y mayor mejoría para nuestros pacientes. En el tema, por ejemplo, cuando se usa el suplemento, el Diutin, que usted mencionaba que tiene una buena adherencia, ¿eso qué tanto ha determinado el éxito o la reducción de las complicaciones en el proceso de curación de la herida? Bueno, ya tenemos un tiempo usando el producto. Lo más importante en esto es el tema del tiempo. El tiempo en que demora una herida en sanar. Si una herida me puede durar 1 año o 2 años en curaciones, ahora, utilizando el producto, hemos podido solucionar pacientes en 3 meses, 4 meses. Y el impacto económico hacia el paciente, el impacto social, el impacto emocional es grande, ¿no? Ya que su mejoría, ¿no?, nos ha ayudado mucho con el producto. Y ustedes, o lo que usted ha conocido, los casos, ¿cuál ha sido esas cosas que usted ha tenido que...? Porque ciertamente el paciente llega con una idea de más o menos vamos a decir, a lo que voy, busqué un poquito en internet, vi esto, aquí hice esto. ¿Cuáles son como esos mitos que ha tenido o por el desconocimiento del paciente y que con su acompañamiento ha mejorado? Generalmente el paciente llega pensando que no debe consumir carnes. O sea, eso es lo principal, ¿no? Las proteínas. Y muchas veces si no le brindamos el abordaje adecuado, no le enseñamos que debe consumir este tipo de proteínas, el paciente te come solo almidones, solo verduras y frutas, y el paciente, su herida no avanza. Entonces, cuando le damos el abordaje, cuando le damos la explicación de cómo debe consumir más proteínas, menos carbohidratos en su dieta diaria, le damos los suplementos, vemos que la herida de una vez empieza a mejorar, menos exudado, ya el tejido es mejor, la cicatrización avanza. El paciente evoluciona satisfactoriamente. Evoluciona satisfactoriamente, se traduce una reducción naturalmente del dolor, sí, de la incomodidad, de todo. El impacto económico también para el paciente, claro, y todo eso. Y aquello que sus pacientes le han expresado a usted, le he dicho, doctor, me ha parecido esto, utilizando el suplemento y en ese proceso de curación. Bien, en este caso, con este producto nuevo ahora, la adhesión al tratamiento es mayor. El sabor, el tema de la diversidad que tienen en los sabores, al paciente le gusta, la comodidad lo también tolera, lo pueden tomar 2, 3 o 4 veces al día. El paciente, como es una proteína con colágeno, mejora muchas veces lo que son el tema de los dolores articulares, el tema del crecimiento del cabello, el crecimiento de las uñas, la piel, el tono, todas estas cosas tienden a mejorar. Entonces el paciente se siente contento por esa parte, ¿no? Beneficios indirectos de lo que es el producto, ¿no? Interesante. ¿Y cómo usted visualiza esta técnica, el uso de suplementos hacia futuro en la curación de heridas? Cuando hace más o menos 4 o 5 años que veíamos el impacto de lo que es la suplementación, no veíamos, iba paso a paso. Pasito. Primero gateando, como sí, iba paso a paso, pero ahora ya vemos que muchos especialistas de todas las gamas ya están introduciendo todo esto de la suplementación y vamos hacia arriba, ¿no? Mejorando lo que es esa calidad, porque antes era un poco difícil creer que si te comías esto ibas a mejorar en esto. Claro, ya está, ahora, los casos de éxito, sí, como ya quien dice. Ya hay casos de éxito, hay resultados, entonces los pacientes empiezan a mejorar su educación alimentaria cada día. Importantísimo saber que hay gente que ya, como quien dice, ha resultado, hay evidencia, inclusive informalmente vamos a decir, pero hay evidencia de que funciona esta técnica. Para aquellas personas que aún, o sea, de lo que llamamos de episodio, y esa persona aún no está segura o aún no está confiado, todavía está dudando un poquito, ¿qué recomendación usted le da
para que esas heridas o de suya o de un conocido, un amigo, un familiar, el vecino, la tía, tiene estas dolencias, ¿qué recomendación le da para que busque la curación de heridas a través de los suplementos también? Principalmente, en el momento que tengan una herida, nosotros el personal de salud siempre recomendamos no automedicarse, evitar lo que son el uso de productos herbarios, los medicamentos que me dijo el amigo. O lo que vi por internet por ahí. Lo que vi por internet, que si la sábila, que si lo otro. Para evitar las infecciones. Las infecciones que aparecen muchas veces secundarias al uso de este tipo de cosas. Y que empeoran el... Que empeoran el cuadro. Eso es lo primero. Lo otro es que en el momento que tienen eso, acudan, ¿no? Acuda a un especialista cercano en el manejo de heridas, que mejoren el tema alimentario con estas recomendaciones, mayor consumo de proteínas, un poco menos de lo que son los carbohidratos, los almidones, y así y en el momento que vean que una herida no mejora, acudir para poder tratarlo oportunamente, suplementarlo con una proteína adecuada para él pueda cicatrizar. ¿Y dónde, doctor, nosotros podemos acudir? Bien, el manejo de heridas, por lo menos aquí en Panamá, se brinda uno a nivel público, AG Seguro Social. El MINSA actualmente también está manejando esto, lo que son las heridas. Y bueno, yo estoy a nivel privado, en la clínica Liga Médica, aquí en David Chiriquí, brindo el servicio de curación avanzada con suplementación y satisfactoriamente le podemos brindar en ambos lugares lo que es el manejo del mismo. La oportunidad está, el servicio está, solamente es saber aprovecharlo, como quien dice, aprovechar la oportunidad de mejorar ese tipo de heridas. Exacto. A través de... Y al final, como hemos repetido, y creo que es fundamental en este contenido de este podcast, es la calidad de vida. Al final, todo lo que se busca es mejorar la calidad de vida del paciente. Que inclusive, como usted mencionaba, el tema de los beneficios indirectos. Se cura la herida, pero tiene otros beneficios indirectos en ese sentido. Doctor, mil gracias por acompañarnos. Muy interesante. Otro punto de vista muy diferente del uso de los suplementos para curar heridas. Los resultados, los beneficios que hacen acelerar el proceso de curación y que es facilito. Tiene buen sabor inclusive. Así que no tiene excusa usted de curar heridas a través de Diotic. Así que, doctor, mil gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Pongan aquí, comenten qué les ha parecido. Si tienen alguna duda, pregunta. Yo creo que al doctor le gustó la experiencia, así que vendría nuevamente. Claro. Así que mil gracias, doctor, por acompañarnos. Así que nos vemos en el próximo episodio de Más Salud, su podcast, gracias a Diotic.